Bien, vamos a iniciar porque sí, los tiempos que tenemos son bastante justos. Antes que todo, también me presento. Mi nombre es Ernesto Figueroa Onofre. Eh, pues voy a estar trabajando con ustedes en la asignatura de seminario de tesis. Por ahí, en nuestra vida, profesional, vida, este, hemos estado estudiando o estudiamos una licenciatura en ingeniería en sistemas computacionales. Posteriormente, también estudiamos una maestría en sistema de información. También por ahí, después estudiamos una maestría en ciencia de la educación y estudiamos una licenciatura en ciencia de la educación también. ¿Qué les puedo decir? Algunos de estos estudios también los llevamos a partir de pandemia y empezamos a estudiar al igual que ustedes de esta misma manera. Sí, es bastante grato. Uno de los factores o de los elementos importantes y que de mi parte van a estar escuchando es que pues el seguir preparándonos día con día es lo mejor, ¿no? O sea, el que nosotros nos estemos capacitando, que nosotros estemos ubicando o buscando siempre elementos o factores de mejora día con día es lo mejor. Y pues qué bueno que ustedes también en este momento ya prácticamente estamos terminando la maestría en, ustedes están, maestría en ingeniería de mantenimiento, sí, y confiabilidad. Bueno, pues es uno de los aspectos importantes, que ustedes no se quedaron y siguieron, y han seguido preparándose, han continuado preparándose pues al día a día, porque eso es lo importante y las exigencias siempre son mayores. Bien, pues de mi parte va a ser que empecemos también pues les voy a incitar a cómo podemos iniciar a hacer nuestro proceso de nuestra tesis de investigación. Yo sé que por ahí, y por favor presten mucha atención, yo sé que por ahí ustedes ya iniciaron en primer semestre con su investigación. Ojo, sí, es bastante importante que es, si ustedes van a retomar esa investigación, está bien, estamos en lo correcto, si no pasa nada. El detalle es que tenemos que hacer los ajustes pertinentes, ahora sí, a ciertos factores o ciertos elementos que tenemos que estar considerando. Por qué les indico esto? Porque luego algunos de nosotros, porque yo ya lo hice, luego se lo presento al final o de repente les doy características o les pongo observaciones con referencia a lo que ustedes están presentando en su investigación y me lo siguen entregando de la misma manera. Sí, hay que ir haciendo los ajustes pertinentes, es muy importante en ello. Sí, hay que ser puntual en las cosas. No quiere, a ver, y no quiere decir de que sean, que son cosas tremendas que tenemos que cambiar. No, sino que sencillamente nosotros, y lo digo abiertamente porque mi alma mater, mi perfil inicial como tal es dentro del área de la ingeniería. De repente nosotros pensamos unas cosas, ¿sí? Lo expresamos y probablemente estamos expresando otras cosas y el problema es que cuando necesitamos redactar o escribirlo, estamos escribiendo otras cosas, aunque tenemos, yo no le llamo cerrazón, créanme con todo el debido respeto, sino que de repente nosotros nos quedamos y leemos y decimos, es que dice o sea, aquí lo estoy diciendo, lo estoy explicando, es muy claro, es muy preciso lo que estoy indicando. A ver, cuidado. Punto número uno. En una tesis académica, que es la que estamos por formar nosotros, la tesis tiene que ser entendible
por todos. Y cuando digo por todos, es que no necesariamente tenga que ser entendible por personas que sean expertas en el área de mantenimiento. Tienen que entender, yo hay veces, por ejemplo, con sus compañeros de licenciatura y con chicos que he trabajado en prepa, les he argumentado algo. Tiene que ser entendible nuestra investigación, la información que estamos presentando tiene que ser entendida hasta por nuestra abuelita. Y eso que no está estudiando, no está en esa área. Sí, a eso es lo que tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque, créanme, es muy fácil de decir y cubrirnos, pero es que eso sí lo entiende el ingeniero de mantenimiento de la empresa en la que yo estoy. Sí, 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 pero no, la tesis no lo está haciendo para ella, para él. Sí, lo estamos haciendo para cualquier persona. Recordemos, ese es el factor importante y básico. Sí, entonces ahí es de donde vamos a tener que arrancar. Tenemos que suavizar los elementos, los temas que se vayan a estar manejando. Al final, sí, claro, tenemos que presentar o hacer o dar u otorgar cierta información que es la aplicabilidad. Y si no, pues nada más, cada uno de nosotros en nuestros centros de trabajo van a ver que tienen una hoja, muchas ocasiones tenemos una hoja pegada en alguna de las paredes de las que vamos avanzando en nuestro centro de trabajo y de repente vemos lo más, lo más sencillo, ¿no? ¿Cuáles son las características de acceso a ese lugar o a esa zona? ¿Qué creen? Para poder hacer esa lista únicamente de cuáles son las características que se debe de tener el personal para poder acceder a ese lugar o a esa zona, bueno, pues se tuvo que haber hecho una investigación. Alguna persona, o sea, ¿por qué no pudo haber pues, generado una investigación, una tesis y al final logró llegar, vamos a llamarlo de este punto de vista, logró llegar a ese legajo de información, a esas 2, 3 páginas que tenemos y las llevamos como reglas o procedimientos. O por ejemplo, en el área en el que ustedes están, en el área de mantenimiento, de repente, sí, de repente por ahí, nosotros tenemos un procedimiento de cómo darle mantenimiento a un equipo X, ¿sale? Y son pasos a seguir. Entonces, para que la persona que hizo la investigación llegó a proporcionar esos pasos, tuvo que haber utilizado la técnica de la investigación previamente, o sea, tuvo que haber generado toda una tesis completa para poder determinar eso. Obvio, nosotros lo tenemos ahí, los operadores lo tienen ahí yo siempre les digo, ahí en las paredes pegadas y estamos siguiendo los pasos que se están llevando a cabo. Pero vamos a lo mismo, para que yo pueda proponer esos pasos, para que yo pueda proponer todos esos elementos, para que yo pueda proponer esa información, pues tengo que dar y otorgar algo bien importante que en nuestra investigación se le llama sustentar la sustentabilidad de la información o sustentar la investigación como tal. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de garantizar siempre en ello, ¿no? Entonces, nosotros podemos manejarlo, podemos llevarlo a cabo. A ver, permítame. Ok, ya. Es que estaba yo también leyendo este, el mensaje del máster, ¿no? Pero ahí me confundí con mi nombre también, perdón, perdón. Entonces, les decía yo, todo lo tenemos que sustentar. No podemos nosotros únicamente decir, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué lo dices? ¿O por qué llegaste a esa conclusión?
¿O por qué propones esa lista o esos pasos, ese procedimiento para dar mantenimiento a X equipo? Porque así es. No, 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 no podemos llegar en esa parte. No, no, no podemos argumentar toda esa parte que nosotros podemos dejarlo de esa manera. Y yo aquí les puedo complementar algo bien importante. Sí, ya debemos de olvidarnos un poquito también de ser ingenieros y ahora sí ser másters. Y de hecho, desde hace aproximadamente 2 años, ya ustedes debieron de haber empezado a pensar y actuar como másters, sí, y cuando lo digo de esta manera y digo olvidarnos de ser ingenieros, vaya, no quiero decir de que ya por eso dejaron de ser ingenieros, no, 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 o sea, porque en el área de la ingeniería muchas veces nosotros, en muchos momentos, habíamos resuelto problemas o situaciones, pero el problema vamos a decir, el problema de todo ello es que no documentábamos. Ya ustedes como máster, cualquier situación, cualquier evento, cualquier característica que ustedes desarrollen, tienen que aprender a documentar. ¿Por qué es aprender a documentar? Que es la sustentación, es la fundamentación de las cosas que se tienen que estar desarrollando. ¿Por qué tener que llevarlo a cabo? ¿Por qué tener que hacerlo? ¿Sí? Porque, ¿qué creen? Ustedes pueden decir algo si no lo entregan, o sea, si no dan esa serie de pasos por escrito y ustedes no están, la empresa no va a funcionar. Y todo lo contrario, estén o no estén, la empresa tiene que funcionar. Y la labor de ustedes, también, de todos nosotros como máster, es que la empresa siga funcionando, que se sigan haciendo las actividades y nosotros también, ¿por qué no estar planeando y pensando qué más se puede hacer? ¿Qué otra cosa podemos desarrollar? Y el qué o el por qué se va a llevar a cabo para poder manejarlo. Eso es ser ya, vamos a llamarle, cambiarnos ese chip de ser, el ser el máster, de dejar de ser un ingeniero. Sí, el que ya nosotros empezamos, cada vez que yo propongo una adecuación, cada vez que yo propongo una situación de mejora, tengo que justificar los porqués, por qué lo estoy haciendo. Sí, no nada más de que porque pues así debe de ser, o porque me lo imagino, o sencillamente que porque no quiero hacer otra cosa más o no me vayan a poner a trabajar en otra cosa más, pues entonces prefiero quedarme callado y dejarlo de esa manera. ¿Sale? Entonces, vayan cambiando ese chip y ahora tenemos que empezar también a ser cada vez más propositivos en ello. Ser, y ¿sabes qué? Pues fíjate que se está desarrollando, se genera el mantenimiento de este equipo, de esta maquinaria, de esta manera. Sin embargo, he analizado que en primera ese procedimiento que se está llevando a cabo o que se está manejando es de hace 30 años, ¿no? Ah, pero como no, ay, pues de todos modos funciona, de todos modos no pasa nada, mejor no le hago nada, ¿no? Que sigan pasando los años, total, mientras no me digan nada y yo no hago nada. No, o sea, hace 30 años y ya existen parches, pero ¿por qué no quiero meterme vamos a decir, en conflictos con ellos? Porque es que me van a decir, justifícalo, desarrollalo, pero pues acuérdate que tienes que ir haciendo las pruebas, esas pruebas o esos adecuamientos de mejora, lo vas a tener que sustentar, lo vas a tener que documentar, ¿sí? Pero que también no va a ser nada más en un horario, vamos a llamarlo, en un horario de mi centro laboral. Probablemente yo tenga que de dar también más tiempo de mi vida para ir pensando, porque pues mientras tanto tiene que seguir funcionando el sistema empresarial con el método anterior o el método desde hace 30 años, desde hace 40 años. Entonces, todo esto
pues ha ido cambiando y nosotros también tenemos que manejarlo. Esos procedimientos que ustedes han desarrollado lo tienen que cambiar, lo tienen que adecuar, porque si no, entonces nosotros de repente nos quedamos y decimos, híjole, pues hasta que lleguen los brasileños, hasta que lleguen los japoneses, los chinos, a quitarnos la inversión que se tiene dentro de el área, dentro de la empresa, y que ellos nos vengan a capacitar, es cuando vamos a empezar las manos, a meter las manos. Sí, y resulta que cuando nos capacitan, no sé si a más de uno de ustedes le ha pasado, vienen las capacitaciones de otros países porque ni un mexicano se hizo cargo ni capaz de poder hacer adecuaciones, de proponer. Vienen esas capacitaciones y al final sales de la capacitación y dices, pero si ya todo eso ya lo sabía, no me dijo nada nuevo, ¿sí? Pues, oye, y ese chino, ese alemán, ese brasileño, ese japonés, ese español, vienen ganando, ¿sí? Entonces, de repente nosotros nos quedamos, o sea, los mexicanos, y lo digo también bajo otra condición, con resultados estadísticos, los mexicanos nos quedamos nada más observando como que, híjole, pues, está bien, no pasa nada. Y siempre nos vamos generando y vamos siendo conformistas. No, ustedes como máster propongan, oye, se puede mejorar, se puede cambiar, pues adelante, ¿por qué no? Tengo que hacer una propuesta. Y ahora, oye, propongo a mi gerente, a mi jefe, al director, le mando una propuesta de adecuación, de mejora, de cambio hacia el área, hacia el proceso, el procedimiento de producción que tenemos, que nosotros estamos llevando a cabo, sí, y no me hacen caso, porque esa es otra de las situaciones. No me hacen caso. Pues no pasa nada, no pasa nada. Pero ¿qué sucede con muchos de nosotros? Pues si no me hicieron caso, pues yo para qué, ya nunca más en mi vida les vuelvo a hacer o a decir alguna cosa. Ya no vuelvo a proponer cosas. A ver, entonces quiere decir que pues también somos derrotistas. Ustedes, cada uno de nosotros, perdón, tenemos que pensar, no me lo aceptaron, tal vez porque no manejé bien mis variables, tal vez porque no les hice ver bajo un análisis costo-beneficio y no les hice las referencias directas hacia algo. Bueno, adecuo esa mejora y por qué no, o sencillamente, ok, ya no se pudo hablar o desarrollar de ese elemento, pero pues tengo otras propuestas más. O sea, seamos, recuerden ustedes un poquito, seamos ese niño de kinder que llegaba y que hacía dibujos de todo y por todo, sí, pero lamentablemente hubo una maestra de kinder o de primero de primaria o de repente un malhechor hermano, malhechor padre, que de repente nos dice, ese dibujo está feo, o no, las cosas son así. No, o sea, nos van quitando las alas. Entonces yo a ustedes les incito y les invito, no sean propositivos, ¿sabes qué? No me lo aceptaron, perfecto, no pasa nada, no pasa nada. Puedo proponer otra cosa, estoy detectando otros elementos, otra área de mejora, puedo hacer una propuesta. ¿Por qué viene esto? Aquí viene algo bien importante. Caso catastrófico. Nuestra empresa truena, quiebra, cierra. Yo puedo pensar que de mi parte no pudo haber sido porque yo proponía adecuaciones, cambios, adecuaciones pertinentes que se pudiesen manejar sin ningún problema. Sí, de mi parte no quedaría. Hay de aquellos que no quisimos proponer adecuaciones de cambios. ¿Por qué les digo esto? Porque a nosotros que somos propositivos, a nosotros que podemos proponer, de repente vamos teniendo una mentalidad ágil, ¿sí? Y cada vez que nosotros lleguemos a otra organización, seguimos bajo el mismo método. Lo malo es aquellos que no queremos pensar
o no queremos llevar más allá de nuestras ideas y dejar que todo fluya. Total, no pasa nada, vamos navegando sobre aguas tranquilas. No, no, de todos modos, me pagan mi catorcena, mi semana, mi quincena, mi mes, de todos modos, me depositan, pues todo bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esas personas? Llega ese factor catastrófico que es que nuestra empresa quiebre. Nos cuesta más trabajo conseguir a nosotros realmente otro centro o otro empleo, otro centro de trabajo para nosotros mismos. Entonces, tenemos que ponernos las pilas en ello. Nosotros los mexicanos, sí, o si alguno de ustedes es de otro país, tenemos que siempre estar cambiando y adecuando y sobre todo seguir preparándonos, seguir estudiando. Una de las cosas y de las limitantes que también les voy a decir es, no porque yo haya estado estudiando una maestría, la maestría lo es todo. Sí, recordemos que es como en la universidad, cuando estudiamos nuestra licenciatura en ingeniería en cualquier área. Sí, ahí los maestros nos enseñaban algunas cosas, pero no nos podían enseñar todo. No daba tiempo suficiente para poder manejarlo. Y entonces, ¿qué teníamos que hacer o qué tenemos que hacer? Pues capacitarnos también. Oye, ¿sabes qué? Hay un curso y ¿por qué no me meto en ese curso? En la actualidad, ahorita, pues en línea, tengo que aprovechar, en lugar de estar, ¿qué les gusta? 30, 40 minutos, una hora diaria que le dedicamos a alguna red social como Facebook, Twitter o X, por ahí, por las más famosas, o estamos viendo videos de YouTube de repente, sí, y nos hagamos una hora, 2 horas en ello. Y luego muchas veces decimos, es que no tengo tiempo, ¿no? Y hay otras excusas más que pudiésemos manejar. El día tiene 24 horas, entonces hay que aprovechar hay que explotar esas 24 horas. Y también tenemos familia todos, efectivamente, entonces hay que aprovechar a la familia, sí. Me van a decir, ¿y en qué momento? Pues para eso existe algo denominado planificación o planeación, que como másters ustedes todo tienen que saber planificar, ¿sí? ¿Y a qué se lleva o a qué nos va conllevando la planificación? O sea, nada más vayan generando eso y que ustedes lo han llevado, vamos a decir, de manera, pues que no lo estaban pensando o de manera empírica, ¿sí? Cuando ustedes decidieron estudiar la maestría y estar preparándose en la Escuela Superior de Ingeniería, ¿qué sucedió? Y se planificaron con la familia en decir, viernes y sábado, por favor, no me toquen, no me molesten de 8 a 10 de la noche, ¿sale? Y ya empezaron a decirles a sus hijos y los que tenemos hijos pequeños de repente, si vas a estar en la habitación, si vas a estar en el cuarto, calmadito, calladito, ponte a hacer tarea, ve que también yo estoy estudiando, etcétera. Entonces, empezamos a ajustarnos. ¿Y qué decíamos? Antes de las 8 todo lo que ustedes quieran, después de las 10 todo lo que ustedes quieran. No pasa nada. ¿Sale? Pero ya eso es planificación. Es como nuestros centros de trabajo, de repente, y también aquí viene el tip, todavía, ahorita que veamos los criterios de evaluación, viene el tip muy esencial, muy sencillo, ¿sí? Por lo regular, en nuestros centros de trabajo nos dan horarios o turnos en el que nosotros vamos a laborar, a trabajar, ¿sí? Sé que hay cosas o hay elementos urgentes o que de repente, ¿sabes qué? Se enfermó la persona que me iba a venir a cubrir y por tanto no pudo llegar, etcétera. Eso es algo ya fuera de contexto. Sin embargo, ya nosotros tenemos una planificación. Hay veces nos entregan los próximos 2 meses cómo vamos a estar trabajando. Y ahí se pueden dar cuenta ustedes, ¿sabes qué? Mira, hoy es 22, vamos a suponer, el 29 de mayo,
me dicen que voy a estar, que tengo que cubrir guardia en el horario de la tarde-noche. Entonces, pues obvio, voy a estar en mi centro de trabajo. Ah, pues sabes qué, desde el mismo lunes, el martes, más tardar, yo ya le aviso al coordinador, le digo, ¿sabes qué? El sábado, el viernes 29 no voy a poder asistir por, porque pues voy a, tengo turno que cubrir o tengo mi horario de trabajo para ese momento. ¿Sí? Eso es planificarnos. Eso es realmente empezar a organizar y planificar las cosas que nosotros estamos manejando, ¿sí? Pero ¿qué hace? Vuelvo a lo mismo. Probablemente ustedes digan, ¿es la misma acción, la misma actividad? Sí, pero aquí dicen mucho de nosotros como seres humanos o personas. Sí, de repente, este, pero pues de todos modos, si yo pido permiso al siguiente lunes de que no vine, pues es lo mismo. Sí, 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 sí. O sea, vamos a seguir siempre justificando en lugar de solicitar y avisar de que no voy a asistir, que no voy a llegar, porque eso ya lo tengo contemplado, ¿sí? Por ejemplo, me invitaron para mí el 29 de mayo a una fiesta por la noche y yo sencillamente dije, bueno, tengo dos alternativas. Una, no ir en el aspecto de decirle, ¿sabes qué? Si es mi camarada, decirle, mira, pues no puedo asistir. ¿Por qué? Porque yo ya tengo clases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mi trabajo. ¿Por qué? Porque a mí me notificaron desde hace ya algunos meses. Sí, esa es la forma en como yo tengo que pensar y cambiar mi idea. La otra parte, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, efectivamente es muy mi amigo, es mi primo, es mi sobrino, es mi compadre, etcétera, etcétera. Pues, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes, llego después de las 10, llego como a las 10:30, 11, pero ahí estoy. Sí, y tengo que cumplir. Así yo termine agotado, cansado de trabajar de ese día a las 10 de la noche, a las 10:30 o 11 tengo que llegar. ¿Por qué? Porque esa es la forma en cómo yo también tengo que planificarme, tengo que reconocer, tengo que saber que como ser humano tengo que empezar a actuar de esa manera. No, pero pues es muy fácil y lo digo porque me he topado con muchos ingenieros, no másters, advierto esto, no máster, que de repente, híjole, hoy 11 de junio, creo que es el día de la inauguración del Mundial, ¿no? Juega la selección y es que tengo que verla, es que no puede ser. A ver, yo les voy a decir algo bien. Me encanta el fútbol y a mí ustedes me pueden hablar también, podemos hablar de fútbol y me encanta. Fútbol mexicano, español, italiano, etcétera, podemos hablar. No pasa nada. Y me divierte estarlo viendo. ¿Sale? Sin embargo, o sea, no puedo estar porque estoy en mi trabajo. Pues oye, pues dentro de 4 años va a haber otro mundial, no pasa nada. ¿Sí? Y ¿saben qué? Han existido ya 15 mundiales previos y nunca me puse tan dramático en algunas cosas, porque hay personas que se ponen dramáticos, o sea, han habido mundiales. Sí, entonces, a ver, ¿de qué se trata? O si no, sencillamente, lo que hago de manera personal, grabo el partido, hago oídos sordos a cualquier comentario que haga la gente en el camino de mi trabajo a la casa y llego, prendo la televisión, pongo la grabación, sencillamente me pongo a disfrutar el partido como si estuviese en vivo. Sí, como si fuese la primera vez, me pongo a verlo, me emociono, etcétera. Así todas las demás personas me estén mandando mensajes, ni les hago caso y yo hago eso. Es esto, tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Sí, o de repente, es que me invitaron, no asisto a clases porque se casa mi ahijado, o se bautiza mi ahijado, ¿no? Y no eres no eres el novio. Y si fueses el novio, ya lo tenía planeado desde cuándo, entonces ya lo pudiste haber solicitado permiso. Vamos a plantearlo de esa manera. Todas esas cuestiones son muy, muy, muy importantes que nosotros, así como somos en nuestro centro de trabajo,
en la vida cotidiana también así lo debemos de saber manejar, lo debemos de saber llevar, ¿sí? De manera profesional. ¿Sabes qué? Pues sí, está muy interesante, pero pues ya tengo alguna actividad, no voy a, no voy a traslapar otra. Y si ustedes creen que con justificantes, o sea, y lo digo, no lo digo de manera personal, no lo tomen de esta manera, sino nada más ustedes analicen. Si ustedes creen que cuando yo presento un justificante de inasistencia, de repente todo se soluciona, todo el mundo se soluciona, o sea, por no planificar, pues entonces les pongo una interrogante bien curiosa y se van a empezar a reír. El día que ustedes se casen, digan, pues mándenle un mensaje a la novia que pues ese día tiene un justificante de algo. Vamos a ver cómo reaccionaría y cómo finalizaríamos en todo ello. Sí, a qué quiero llegar, a dónde quiero, o qué podemos o pudiésemos demostrar, es, es que de repente, nosotros eh, ponemos muchos pretextos, pero cuando ya es personal, de repente nosotros siempre empezamos para lo de nosotros es lo único y lo más fuerte. Entonces, repito, hay cosas urgentes, cosas que realmente ameritan ciertos elementos, ciertos factores en cualquier ámbito. Repito, y cuando digo en cualquier ámbito es para nosotros, y lo digo en general, para nosotros el primer ámbito es el laboral junto con el familiar por, por situaciones de emergencia, de urgencia que se puedan llevar a cabo en la familia también. Sí, porque el ir a un asado, sí, con el compadre, con el cuñado, con el tío, eso no es nada fuera de lo común y que amerite que ustedes tengan que estar y que pues es algo inexorable que no vaya a ser que no ocurra. ¿Sale? Entonces, lo mismo nos va a pasar con un partido de fútbol, lo mismo nos puede pasar con cualquier factor. Adelante, Inge, Maester David. Como consulta, el nacimiento de un hijo tampoco cuenta como un asunto importante de estos, porque Mande, como perdón. el nacimiento de un hijo no cuenta así como algo de vital importancia, por así llamarlo, porque yo estuve en una materia de aquí de la maestría y pues bueno, no busqué justificarme, ¿verdad? Yo, a pesar de que mi hijo estaba recién nacido y mi esposa en el hospital, aún así me conecté y tomé la clase de manera normal. Muy bien. Perdón, dice mucho de usted, Inge, Master. Sí, lo escucho. Ajá, perdón. Sí, dice mucho de usted y dice su profesionalismo. O sea, dice, ¿sabe qué? Ok, tengo a mi hijo, tengo a mi esposa, eh, pues ya, o sea, ya prácticamente para usted, pues ya nacieron, están bien, y pues ahí pudo haber, o sea, estamos siempre en una encrucijada, ¿no? O sea, acuérdense que el corazón personal es bastante fuerte, pero también la contraparte profesional de nosotros, ¿no? Este, ahí yo en esta parte yo visualizo que en esta situación usted valoró cómo estaba su esposa, cómo estaba su hijo y dijo, bueno, vamos a darnos 2 horas mientras probablemente estén descansando y poder conectarnos. Sí, sin embargo, sí, o sea, eso sí era algo fuera de lo común. Es como cuando también de repente nos han dicho muchas veces, ¿no? Fallece mi padre y de repente me dicen, pero tú no eres importante. Sí, pero pues, oye, si yo voy a mi centro de trabajo, de todos modos, no voy a estar concentrado. Y es algo que sucede, es algo, por ejemplo, la muerte o el nacimiento de una persona es algo que sabemos que sucede, pero no sabemos es con exactitud cuándo y a qué horas suceden. Sí, o sea, porque el nacimiento de un bebé
de repente lo esperamos. El nacimiento de una personita lo esperamos. El fallecimiento también de una persona, sabemos que también va a ocurrir, pero no sabemos ni en qué momento ni a qué hora. Entonces, son cosas extraordinarias que pueden suceder y que pueden pasar. Esos sí entran como de repente decir, ¿sabes qué? Pues, tengo que salir, tengo que zafarme, tengo que buscar otra, justificar un momento, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, aunque son aspectos contrarios, porque por ahí un autor indicaba, mientras que uno es felicidad, el otro muchas veces es tristeza para muchas personas, entonces de repente los catalogamos de diferente ámbito, ¿no? Pero están dentro de una misma categoría, ¿no? Pues si usted vinculó esa parte excelente de manera profesional, sí, está muy bien, sí, pero siempre hay que valorar sus variables, hay que valorarlas como tal, sí, y se agradece. Y si en dado caso una de sus variables era de que tenía que estar con su familia, con su hijo como tal, pues entonces se tenía que comprender y se tenía que valorar de esa manera, sí, porque volvemos a un punto, o sea, no podemos estar garantizando muchas cosas, sino tenemos que aprender a valorarlas. Dentro de una investigación tenemos que analizar las variables que se están manejando para poder llevarlo a cabo. Ahora, les comparto los criterios de evaluación. Ustedes, si se dan cuenta, son los mismos que llevaron durante los 2 años que hemos estado aquí en la universidad. Sí, son los mismos, no cambian en nada cada uno de ellos. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? El sábado, en la semana 5, vamos a tener un examen final. En seminario de tesis, que es el examen final, y todos estos son, recuerden que es un proceso de evaluación que se lleva, sí, y es muy importante que también ustedes lo comprendan, porque ustedes también llevan procesos de elaboración de actividades y de elementos en su centro de trabajo. Aquí nos piden hacer una evaluación de manera administrativa, entonces a la institución educativa ustedes van a tener entre 20 y 30 preguntas de opción múltiple en la que ustedes van a resolver su examen. Una situación, y eso yo siempre se los dejo abierto en esta parte. ¿Qué sucedería si ese día, ese sábado, ¿no? El último sábado, vamos a suponer que es mañana 23 de mayo, el último sábado, el quinto sábado. Yo me conecto de 8 a 10, me voy a conectar como usualmente nos conectamos en estas 10 sesiones. Sí, pero ese día vamos a hacer el examen, está preparado para hacer ese examen. ¿Qué va a suceder? Porque muchas veces, hay veces los invito a ustedes para que de repente me digan, ¿sabes qué? ¿Por qué tenemos que conectarnos? Bueno, porque si por ejemplo, alguno de ustedes tiene alguna duda con alguna pregunta, si de repente vamos a suponer, es un supuesto que se lleva en nuestra investigación, ¿no? Y de repente, pues está inciso A, objetivo, inciso B, hipótesis, inciso C, marco teórico o bases teóricas. Ustedes me dicen, es que tengo dudas entre el A y el B. Yo les voy a decir, no, pues ¿sabes qué? Pues no es ni A ni B, es el inciso C, marco teórico, porque con eso nos fundamentamos nuestra información. Estoy nada más manejando variables. Entonces, sí, la idea principal del seminario de tesis y de una asignatura no es que ustedes a este nivel de estudios se aprendan definiciones o conceptos así rebumbantes, ¿no? De repente de decir la expresión como tal, sino que aquí en esta asignatura, ojo, la idea principal es de que ustedes sepan hacer, ¿sí? Sepan hacer, y en este caso, a mí me interesa mucho que sepan hacer un objetivo, hacer
unas bases teóricas, hacer una hipótesis, una justificación, etcétera. Y si ustedes tienen dudas con la teoría, lo podemos resolver. ¿Sale? Es por eso que yo les digo de repente ese último sábado, pues los que gusten se pueden conectar y lo resolvemos si quieren ahí el examen en conjunto, no pasa nada. Sí, porque estamos sacando las teorías de todos y eso es bastante importante y necesario. Sí, ahora, tenemos dos criterios aquí. Estos dos criterios que son las conexiones a actividades de clase y la interacción a foro. Sí, por eso yo les decía, ustedes tienen que aprender a solicitar permiso, justificar inasistencias, sí, y no lo dejen al final. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejen al final? Porque, por ejemplo, vamos a suponer de conexión, el criterio de conexión a las actividades, de clases, es 15%. Entonces, si tenemos nosotros 10 conexiones, la última conexión es, si ustedes presentan el examen, se lo tomo como asistencia y conexión. Entonces, serían 9 conexiones más la del examen. O sea, si ustedes tienen 10 conexiones, pues ustedes tendrían prácticamente estas 10 participaciones, independientemente de que ustedes estén participando o algo así. Si ustedes por alguna situación faltaron, por eso el coordinador les hace la invitación a que, pues, de hecho, servicios escolares le manda la invitación a que indiquen ustedes, no dejen pasar tiempo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque así yo consideraría y lo tomo en cuenta esa inasistencia. Porque si no, pues entonces estaríamos perdiendo parte de esos porcentajes. Sí, la importancia que se tiene en ello. Interacción a foro. Vamos a trabajar, el foro se activará el día de mañana por la noche. Yo les voy a decir qué tiempo va a estar libre, disponible, porque va a ser de acuerdo con los temas que manejemos el fin de semana. Y vamos a tener algo llamado foro de participación de ustedes. Va a ser una pregunta en la que ustedes van a dar su punto de vista. Por ejemplo, el tema de ahorita es sobre las técnicas de redacción y las características textuales de la redacción, ¿no? Y por qué es importante la lectura, sobre todo para nosotros en este nivel, ¿no? Entonces, vamos a decir que les lanzo la pregunta. El, la importancia que tiene la redacción al momento de que nosotros generamos una lectura para poder justificar o para poder referenciar ciertos datos o ciertas características que nos apoyan al entendimiento de un tema cualquiera que se maneja, ¿es importante sí o no? ¿Por qué? Y entonces ya ustedes van a decir, no, pues para mí sí es importante, por esto y esto. O sea, acuérdense que aquí, también en el foro de dudas, en el foro de argumentos, de comentarios, no hay, no hay errores, no hay elementos, ¿cómo puedo decirle? No hay errores planteados por alguna persona si ustedes justifican su porqué, la postura de su porqué. Porque en muchas ocasiones nosotros nada más nos quedamos y decimos, sí, eso no es un participar, o sea, perdóneme, pero sí, estoy de acuerdo. Bueno, pero ¿por qué estás de acuerdo conmigo? Porque por lo que dijo, pues está bien, o es lo correcto. No, no, no. O sea, ¿por qué dices que estoy de acuerdo? ¿Por qué dices que estás en lo correcto? ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué está en desacuerdo con ese argumento? Nosotros tenemos que siempre estar haciendo nuestras propias argumentaciones. De hecho, esa es una técnica que ustedes, créanme, que tienen que practicar. Los que tengamos hijos pequeños,
sobrinitos pequeños por ahí, practíquenlo con ellos, ¿no? O sea, de repente argumenten las cosas, ¿sí? Que no se pierda esa parte. Acuérdense cuando éramos niños también. Oye, papá, ¿y qué es aquello? Un auto. ¿Pero por qué va así? ¿Pero por qué se...? O sea, y te empiezan a sacar los porqués. Bueno, si ustedes buscan dentro de la epistemología, la ciencia que estudia la verdad, el por qué nos indica directamente que es la búsqueda de la verdad. Entonces, quiere decir que cada vez que nosotros argumentamos algún por qué, es porque estamos argumentando o estamos buscando el entendimiento también de algo. ¿Por qué son verdes las hojas de las plantas, por ejemplo? Y eso me da o sea, me está dando una duda directa a avanzar más allá. Son verdes, ¿por qué? Y empiezo a argumentar por qué son verdes, ¿sí? Y ese es tu argumento, esa es tu verdad que tú tienes en ese momento. Si alguien te va a refutar ese argumento, tiene que ser con bases para que así se puedan realmente manejar de qué se trata. Sí, vamos, yo les voy a decir el día de mañana cuándo se va a activar y va a ser con referencia a la lectura y va a ser a las características textuales o la importancia de la lectura. Vamos a ir haciendo de esta forma porque esto, repito, nos va haciendo parte y partícipe siempre de ir pensando más allá, pero de ir pensando más allá hacia de lo que también nosotros sabemos y reconocemos. Y si no, nos incita un poquito a leer un poquito más. Yo siempre he dicho, si yo leo 5, 10 minutos, híjole, estoy haciéndome más, este, pues, aunque la palabra más no está bien argumentado directamente, pero pues me estoy haciendo cada vez mejor que antes de que yo leyera o antes de que yo hiciera algo. Sí, si yo leo, vamos a decir, si yo agarro un pequeño libro, me pongo a leer por las noches y tomo de esta lectura y leo un capítulo, oye, ya aprendí algo de un texto, de un capítulo de un texto. Y al final de la semana, si era un pequeño libro como este, al final de la semana yo ya leí un libro. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque se dice que nosotros también debemos de leer entre 5 y 6 libros al año. ¿Cuántos libros llevamos? Muchas ocasiones hay personas que dicen, no, pero es que tienen que ser libros gruesísimos. No, 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 no. A ver, no existen ni librotes ni libritos, son libros que tenemos que leer. Entonces tenemos que aprender a llevarlo de esa manera. Eh, si ustedes quieren, o sea, quieren empezar, y ese es un tip y una técnica, si ustedes de repente son como, como un servidor que agarraba anteriormente un libro y nos quedábamos y nos dormíamos y lo utilizaba como capa libro, ¿qué era lo que les pudiese proponer? Sí, sobre todo también para proponérselos a nuestros infantes. Sí, sencillo. Busquen primero revistas que realmente nos gusten, del tema que nos guste. Sí. En su momento yo leía, ¿qué les gusta? Una revista deportiva, la esperaba yo durante un mes y en la misma tarde, llegaba yo a las 4 de la tarde a casa, después de ir a la prepa, agarraba, sacaba mi revista, eran las 7, 8, hay veces me daban las 10 de la noche y estaba terminando de leer la revista. O sea, yo me sentía grandioso porque decía, ya leí la revista, ¿no? Completita. Pero también era frustrante para mí al final porque decía, tengo que esperar un mes completo para que venga el nuevo número de la revista. Así me tocó vivir, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir haciendo esa técnica. Empezar primero por algo que nos gusta y después van a ir aumentando el grado de dificultad en los textos, porque así debe de ser. Cuando éramos niños, a muchos de nosotros, nuestros papás nos leían libros
cuentos, ¿sí? E iban por capítulos, nada más, y tú te ibas o sea, ya sabías que te tenías que ir a acostar y le decías, oye, pero ¿qué pasó con el sastrecillo? Fíjate que hizo esto y esto y esto. Ah, sí, vamos a continuar leyendo el cuento, ¿no? Entonces, nos generaba algo importante, la retentiva. ¿En qué momento se nos pasó, se nos quedó esos elementos? No sé, pero tenemos que volver a recuperar ese elemento, ese factor. Eso nos puede ayudar o eso nos ayuda también para poder resolver cada vez o para poder interactuar justificando información en cualquier lado. Sí, y en este caso los foros, como lo vamos a trabajar. Tareas e investigaciones. A ver, muy importante, tareas e investigaciones son 25%. Aquí nosotros vamos a hacer 4 tareas. Cada semana vamos a tener una tarea, una actividad sencilla. La tarea no nos va a quitar, y eso también es muy importante, no nos va a quitar más de, ¿qué les gusta? Más de 1 hora no nos va a quitar. Esto es para que no tengamos pretextos, sí, directamente de que es que no me dio tiempo porque como hice guardia. A ver, sí, pero la tarea se apertura el lunes, sí, y se cierra el domingo, o sea, pasado mañana a las 10:59 de la noche. Esa es la particularidad que tiene, se hace 10:59 de la noche. Pero yo repito a esto, sí, por favor, ahí tenemos si el mismo lunes en la tarde noche que ya salieron de trabajar, ustedes ya tienen ya tienen, vean qué actividad les toca, háganla, no pasa nada, no nos pasa nada. Sí, sí, desde el mismo lunes la hacen porque así ya liberan un poco de presión de trabajo que ustedes puedan hacer. Sí, porque muchas veces decimos, no, es que me voy a esperar a hacerla el sábado. Oye, pues, repito, no nos quita más de media hora. Y otra de las cosas, si quieres, puedes ir haciendo, utilizo 15 minutos el lunes, 15 el martes, 15 el miércoles y el jueves ya lo terminé de hacer. Sí, porque en muchas ocasiones puede ser acumulativo, no pasa nada. El detalle es que aquí las 4 actividades, las 4 tareas, pues son el 25%. Si ustedes hacen esas 4 actividades, pues vamos a tener ese 25%. Y repito, es muy sencillo de poder manejarlo, de poder llevar las cosas sin ningún inconveniente. Es muy fácil, sí, pero hay que encontrarle también la situación de cómo llevarlo o cómo trabajarlo. Y ahora, si ustedes cumplieron con esa actividad 1, la actividad 2, esa actividad 3, esa actividad 4, sí, en la actividad 5 es complementar o muchas veces es ya la misma tarea que fueron entregando en conjunto de todo lo demás. Entonces, prácticamente ya lo tendrían hecho. ¿Sí? Si se les solicita adecuaciones a alguna de esas actividades, hay que hacerle las adecuaciones pertinentes para poder ajustarlas únicamente y continuar con ello. De hecho, a partir de la tarea 2, nosotros ya vamos a trabajar con el documento de la institución, de la escuela, de cómo podemos presentar una tesis y así podemos borrar y quitar y poner cosas sin ningún problema. Entonces, repito, aquí las tareas son acumulativas en el aspecto de que ese proyecto final del criterio 1 prácticamente es la suma de esa tarea 1 más la tarea 2 más la tarea 3 más la tarea 4 y con lo que se solicita en la última semana de la tarea 5, pues sería todo este conjunto. Entonces, por favor, vayan haciéndolo paso a paso. Ahora les voy a decir algo bien curioso, tanto con las tareas. Si ustedes, si ustedes hacen la tarea 1, pues yo divido 4 entre 25, es aproximadamente a 6.25. ¿Sí? Eso quiere decir que ya se ganaron 6.25. La tarea 2, 6.25, o sea, ya tendrían 12.5 puntos. Tarea 3, 6.25, tarea 4, 6.5.
25, perdón. Sí, ¿por qué les hago ver esa parte? Porque también nosotros en el proceso, en la educación, por eso se llama proceso educativo, es mediante procesos, etapas, ¿sale? No intenten hacer una casa, fíjense, poner cimientos, paredes, techo y piso en el mismo día, porque se les va a complicar la existencia. Es mejor primero hacer los cimientos la primera semana, segunda semana hacer paredes, tercera semana veo si ya puede aguantar para poner el techo, si no, me voy al piso, cuarta semana me voy al techo y quinta semana ya veo los ajustes necesarios. Sale, véanlo de esa manera. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchas ocasiones nosotros siempre pensamos, pues el proyecto lo hago un día antes. ¿Sale? Y pues eso es, vuelvo a lo mismo, véanlo en una construcción. Ustedes están dentro del área industrial, están dentro del área de la ingeniería y tenemos que comprender que ya no podemos ser esos parchadores, ¿sí? ¿Qué es un parchador? Que de repente nada más hago para que funcionen las cosas y no pasa nada. Entonces, por favor, vamos siempre ir regulando eso. Esto es parte de lo que también nos empezamos a diferenciar para hacer másters. Oye, ustedes ya están en la recta final, a mes y medio, vamos a llamarle de esta manera, ya para ser máster. Y de hecho, me tengo que expresar a ustedes como másters desde el primer semestre. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tienen que empezar a creérselo, ¿sí? Porque nadie nos va a decir, es que hasta hoy ya tienes el título de máster, ahora créete máster. No, recuerden esto. Y es una mal acontecimiento que nosotros hemos llevado en muchas ocasiones. Y sobre todo los que estamos estudiamos algún ámbito de la ingeniería o de muchas carreras, ¿sí? Al médico se le enseña a ser médico desde el primer día de clases. Se les exige ir de preferencia de blanco, hasta con los zapatos, llevar una pequeña lonchera donde tenga que llevar un estetoscopio, tenga que llevar tal vez un medidor de temperatura, un medidor de la presión, si tiene para tomar ahorita lo de los niveles de azúcar, alcohol, cosas así, un botiquín. Y tiene que llevarlo y cargarlo todos los días. Nada de que se me olvidó. Ustedes como ingenieros o como máster ya ahorita tienen que empezar a creérselos, se lo debieron de haber empezado a creer desde el primer día de que empezaron a estudiar la maestría, porque para mí ustedes ya eran máster en ese momento. Tomaron esa decisión. Entonces, señores, ya no vayan pensando en parchar, vayan pensando en que se puede proponer. Es esa la idea, ¿sale? Ese es el argumento que nosotros tenemos que ir manejando, tenemos que saber llevarlo a cabo, porque si no, de repente nos frustramos, ¿sí? De repente por ahí no, nos causa muchas limitaciones que pudiésemos tener. Bien, vamos a empezar con nuestra asignatura por ahí. Es muy importante que también en estudios a nivel internacional se dice que el ser humano batalla mucho por redactar, por escribir. ¿Por qué? Porque da la casualidad, y aquí voy a hacer algo repetitivo que hice hace rato, muchas veces hay unas cosas que pienso, otras cosas que digo y otras distintas de cómo les escribo. El problema de nosotros es sincronizar los tres factores.
de repente no tener ¿cómo les puedo decir? Al de repente no estar acostumbrados a, a esta situación, nosotros muchas ocasiones, créanlo, muchas ocasiones de repente, es que ya lo escribí bien, ¿sí? Y sáquenme de repente bájenme de mi burro, es que yo lo escribí bien, está bien explicado, ¿no? Y no te pones a leer, no te pones a contextualizar las cosas, de repente decir, oye, sí, pero puede malinterpretarse algunas situaciones. Ejemplo, y por aquí ustedes se van a empezar a reír con algunos proyectos de investigación que ustedes puedan presentar en su momento. Sí, algunas personas de repente ponemos que nuestra tesis se llama ¿cómo es? Desarrollo e implementación de, del mantenimiento preventivo para esto, ¿no? Y, y créanme que de repente les digo, pues sí, se escucha excelente, desarrollo e implementación del mantenimiento preventivo para el equipo fulanito de tal. El detalle es que cuidado con lo que dices. Dices que vas a desarrollar y vas a implementar. Hay que tener cuidado con lo que dices, porque eso nos puede costar más hacer una actividad. Sí, si yo digo desarrollo e implementación, quiere decir que lo voy a hacer, lo voy a generar, primero lo tengo que generar aparte y después lo tengo que implementar, que es, ¿qué es hacer? Es generar, hacer algo a diferencia de algo que no existe o una adecuación, una modificación que no estaba. ¿Qué quiere decir implementar? Quiere decir que ya se va a empezar a llevar a cabo en la organización. O sea, que ya se va a estar haciendo. Y cuando empieza su proyecto, de repente dices, a ver, pero estás haciendo dos acciones, cuidado. Me hablas al inicio de implementación, no puedes hablar de implementación si no has hecho. No, pero es que ya lo tengo hecho. Bueno, pero entonces, no, tienes que hacerlo, porque tu proyecto de investigación dice desarrollo, hacerlo. No es que ya lo tenía hecho, entonces no puedes decir que lo estás haciendo. Si ya lo tenías hecho y nada más lo tendrías que implementar. O sea, son un juego de palabras que de repente nosotros empezamos en conflicto porque es que no me puedes bajar de mi burra porque yo lo que estoy haciendo es desarrollando e implementarlo. Sí, pero entonces si lo vas a desarrollar, vas a hablar en tu proyecto como si todavía no existe. ¿Sí? Que todavía se está proponiendo algo, que todavía se está generando. Entonces, de repente, tenemos que hacer esas pautas. Sí, porque no me puedes hablar de desarrollo, pero ya lo tienes desarrollado, pero pues, pero no, ya no me lo vas a decir en la investigación. Claro que no. Nosotros tenemos que ser puntuales. Recuerden que es un proyecto de investigación y cuando nosotros redactamos tendríamos que ser todo claros en ello, ¿sí? Y ahora, otra de las cosas, yo ahí les puedo decir, son dos acciones, dos actividades, se puede catalogar como dos tesis. Y ha habido compañeros de nosotros que de repente dicen, no, es que no puede ser dos tesis. Claro que son dos tesis, porque si cuando no existe algo, se tiene que hacer. Esa es una tesis y es válido, ¿sí? Pero muchas veces y aquí viene otra vez nuestro pensamiento. Nosotros pensamos que una tesis tiene que ser algo gigante. Hay que tener cuidado, ¿sí? Muchas ocasiones estamos tan confundidos de que el tamaño importa, ¿sí? En un proyecto de investigación, el tamaño no
importa. ¿A qué me refiero con ello? No existe ni proyecto, ni proyectotes, ni proyectitos. Existen proyectos de investigación. ¿Estamos? Nadie puede catalogar un proyectote de investigación o un proyectito de investigación porque no existe un factor de medición. No es que, por ejemplo, el máster José Julián está proponiendo el proyecto, vamos a decir, su proyecto de tesis a la tiendita de la esquina. Ah, es un proyectito. Yo le estoy proponiendo, perdón, y el máster Freddy está proponiendo el proyecto a Pemex, a Pemex Corporativo. Uf, es un proyectón. No, 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 no. No se catalogan de esa manera. Son proyectos. ¿Sale? De que si tú escoges que una empresa, una macroempresa, una megaempresa y una empresa pequeña, eso no tiene nada que ver con lo que nosotros desarrollamos como proyecto de investigación tipo tesis. Entonces, también desde ahí ustedes tienen que ir manejando, y porque muchas veces nos cohibimos. Es que el proyecto que estoy desarrollando, como es el análisis de los factores contaminantes para los automóviles, pues es un proyecto muy sencillo. Sí, a ver, ¿quién te dijo que es un proyecto sencillo? Si tú cumples con todos los elementos que debe de cubrir un trabajo de investigación, es un proyecto, ¿sí? Ah, entonces, ¿cómo vamos a catalogar las enfermedades? La enfermedad, por ejemplo, del COVID, como pues tuvieron que hacer millones de investigaciones para poder encontrar el antígeno de dicha enfermedad, ah, pues entonces eso es una enfermedad sota. Mientras que, por ejemplo, como todavía no hay muchos estudios de investigación sobre el ébola, sobre el VIH, sobre el cáncer, sobre cosas así, ah, son enfermedades pequeñas, no pasa nada. No, siguen siendo enfermedades, siguen siendo proyectos de investigación que son abordados para cada uno de ellos. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener mucha visión sobre ello. Los tamaños de las organizaciones, de las empresas, no dictan el tamaño del proyecto. Nosotros generamos proyectos de investigación para acrecentar a la organización como tal, para mejorar a la organización. Y ahora, con todo esto, las técnicas de redacción hay que tener cuidado. Lo que yo digo, lo que yo pienso, tengo que saber manejarlo directamente de manera correcta con lo que yo escribo. ¿Por qué les digo esto? Porque a varios de ustedes de repente les voy a decir, oye, ¿puedes explicarme tu problemática? ¿Y qué va a suceder? Que de repente nosotros, es que nosotros llevamos el proceso de esta manera, así, 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 por esto, para esto. Entonces, yo siempre les he dicho, empiecen redactando de esa manera, así como lo dicen. No le busquen otra contextualización. Ahora, cuidado con la inteligencia artificial o la famosísima IA con sus diferentes connotaciones y nombres redundantes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, esa, esa, esa aplicación sigue siendo una herramienta, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando sigue siendo una herramienta? Me refiero a que de repente nosotros tenemos que vigilar que muchas ocasiones, cuando vemos la redacción que utiliza la IA, es muy fría, muy, muy fría. Hay que tener cuidado al momento de verificar esos elementos. Y y una herramienta para nosotros es como tal, herramienta que nos puede servir de apoyo, mas no quiere decir que me lo haga. ¿Estamos? O sea, porque muchos consideramos, que si la IA lo hace todo, agárrense porque hay personas que de repente ni leemos las cosas, ¿sí? Por ahí, hubo unos compañeros de licenciatura que de repente me entregaron un trabajo, una introducción,
Y, y yo nada más les puse así, les encerré una palabra y de repente les puse yo, que era demasiado frío su argumento. ¿A qué me refiero cuando es demasiado frío? Porque acuérdense que el equipo, la máquina que hace ese tipo de argumentos, utiliza nada más connotaciones o coherencia de elementos y de factores. No tiene sentimientos aparte. Entonces, por favor, vayamos, siempre utilícenlo como método y medio. De hecho, yo también, como herramienta, yo les voy a explicar en dónde sí podemos utilizar a esta herramienta y en qué nos puede ayudar o cómo nos puede ayudar esta herramienta. Sí, o sea, está, pero para que nosotros lo podamos llevar todos directamente. Entonces, ahora, ¿qué puedo decirles? Escribir con sencillez es tan difícil como escribir bien, porque luego también tenemos errores, ¿no? No hay que ser exentos de eso. Cada vez que nosotros empezamos a escribir y redactar, también nos enseña a poder escribir mejor. Este, les comento, les argumento esta parte porque en muchos momentos ese es otro factor, ¿no? Lamentablemente, me van a decir, es que tú, Ernesto, vives o viviste en la época de las cavernas, y trabajaste de esa manera, y no, o sea, somos chavos, ¿no? Dijera por ahí un actor en una serie de Televisa, ¿no? Es que no es que nosotros nos entendemos la chaviza, sí. Sí, por ejemplo, los smartphones, los teléfonos nos hacen escribir de repente con muchas contracciones, ¿no? Y que de repente ponemos el clásico que, pero con cada kilo, ¿no? Y le voy a poner una expresión así media grosera, ¿no? Con cada kilo, que, luego pongo una P y el número 2, ¿no? Y ya, mira todo lo que, o sea, ya le entendimos, ya sé qué es lo que dice, sí, sí, porque estoy leyendo las letras, sí, pero no estoy escribiendo, redactando, sí, entonces, ¿qué sucede con el cerebro? Pues el cerebro también se hace burdo, flojo, se hace perezoso realmente en este ámbito. ¿Por qué les digo burdo, perezoso, flojo nuestro cerebro? Porque se empieza a acostumbrar a escribir de esa manera y empezamos a considerar que se escribe, que es así como se debe de escribir. O sea, eso es lo feo. Empezamos a considerar que así se debe de escribir, ¿sí? Y ya nos quedamos con esa idea, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado al momento de que nosotros estamos llevándolo de esa manera, ¿no? O sea, de esa forma, porque pues sí, no, en lugar de ayudarnos, nos, nos da en toda la torre. Nos da en toda la torre porque en el momento en que nosotros estamos buscando para algo que pueda ser que pueda ser viable, válido para poder llevarlo a cabo, híjole, de repente nos pega con tubo, porque vas a redactar, por ejemplo, los ingenieros, ¿no? Después, o sea, imagínense un ingeniero, después, y nada más, y no voy a poner kinder, después de haber llevado 6 grados de primaria, 3 grados de secundaria, 3 grados de bachillerato y al menos 4 años de licenciatura, esto quiere decir que ya nosotros tenemos en nuestra mochila de Tortuga Ninja 16 años de estudio. Entonces, sea la carrera que sea, de repente si se te dice, vas a redactar algo, la redacción tiene que ser buena. Pero habemos muchos de muchas áreas que de repente vas a redactar y parece que
es tu némesis, ¿no? O sea, te quedas y dices, híjole, ¿y qué pongo? ¿No? ¿Qué pongo? No, pues vas a redactar un oficio simple con que tengan esos elementos o que donde informes tal y tal cosa. O sencillo, y se lo voy a poner así. Vas a tener que hacer una pequeña invitación donde, pero ¿qué pongo en la invitación? Donde avises que vengan a comer. Ah, ok, vengan a comer, ya está. No, 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 no. O sea, es realmente saber decir y expresar lo que quiere, como si tú estuvieses enfrente diciéndoleselo. Claro, sin tantos, sin tantos factores o sin tantos preámbulos por ahí. Por eso nos dice, es el arte de combinar correctamente las palabras en forma escrita a fin de transmitir un mensaje, ¿sí? Y ese mensaje, como yo se los diga escrito, es como si yo se los estuviese dando de manera oral. De la misma forma se tiene que comprender, sí, para poder llevarlo a cabo. Contenido, perdón, cuyo contenido puede tener infinitos temas y propósitos, sí, infinitos temas y propósitos. Eso quiere decir que puede tener una variedad de información que nosotros vayamos a estar utilizando, ¿sale? Entonces, desde ahí ya nosotros tenemos que empezar a adecuar. Tenemos, como másters, tenemos que aprender también a reconocer, a dar y a hablar con sinónimos. Oye, ¿por qué? Se van a preguntar ustedes. Repito, probablemente muchos de ustedes ya están en el área, como líderes de proyectos o áreas gerenciales, y de repente están con un contador, un administrador, que ustedes no van a llegar a decir, no, es que fíjense que, otra vez, perdón la palabra ingenieril y muy vaga, ¿no? Se chingó la carcasa de tal equipo. No, o sea, yo no puedo llegar a decir eso. Sí, porque es una expresión muy mexicana tal vez y muy burda, sí, es entendible, sí, pero ¿qué, qué es eso? No, fíjense que en esta última semana ya ha estado fallando y ha estado, tal vez, pues se dañó la carcasa. La carcasa es un aparato, un elemento que sirve para tapar o para cubrir tal equipo, o sea, es buscarles sinónimos para hacernos entendibles, ¿sí? Porque no podemos hacer expresiones tan burdas también, y mucho menos escribirlas en un libro, escribirlas en nuestra tesis o nuestro proyecto de investigación. No podemos ponerlo de esa manera. Tenemos que hacernos y darnos a entender. O sea, imagínense, si yo voy a redactar, me tengo que dar a entender por personas que estén realmente leyendo mi proyecto de investigación, y esas personas que estén leyendo ese proyecto de investigación realmente puedan comprender de qué se trata, puedan realmente entenderlo, saber hacia dónde dirigir y así poder hacer partícipe de todo ello. Sí, o sea, porque en muchas ocasiones nosotros nos quedamos y decimos, híjole, pero ¿qué más puede haber allá? Sí, o qué es lo que se dice, qué es lo que se indica a partir de las cosas que se están llevando a cabo y el por qué se están llevando a cabo de esa manera, cómo están las opciones. Entonces, la redacción es parte importante, o sea, tenemos que buscarle. De hecho, se dice que para que nosotros redactemos, al menos debemos de leerlo entre 2 y 3 veces. Ojo, pero no quiere decir, escribí, la redacción es parte esencial de la escritura. La redacción es parte esencial de la escritura, la redacción es parte, ya la leí 3 veces, no pasa nada. No, 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 no. Tengo que escribir los elementos y después de ello tengo que quedarme y decir, a ver,
¿Qué estoy intentando decir con eso cuando dice la redacción es parte esencial de la escritura? ¿Por qué? Ah, porque me va a dar a entenderme, me va a dar un entendimiento de lo que yo pueda estar diciendo, de lo que yo pueda estar argumentando, con todo lo demás que se pueda hacer o se pueda manejar. Sí, ahí estamos. O sea, si no, imagínense cómo sería el procedimiento del centro de trabajo de donde ustedes están, ese procedimiento de hace 30 años que se desarrolló con palabras de esas personas de hace 30 años, ¿sí? Y que de repente ustedes se quedan y digan, ¿y esto qué significará o esto qué intentará decir? ¿Sí? Eso de repente también nos va a limitar porque no le vamos a entender. O sea, y tampoco es para que, pues si no me entiendes o no me comprendes, pues tienes que estar con un diccionario. O no nos podemos escudar de repente en decir, no me entiendes, no me comprendes, pues entonces tienes que ser experto en el área. No, un proyecto, repito, una tesis de investigación, una tesis de tipo académica tiene que ser entendible para cualquier persona, ¿sale? Una tesis ya técnica o una investigación técnica, esa es entendible para cualquiera que esté dentro del área. ¿Qué varía entre una tesis, vamos a decir, una tesis o un proyecto de investigación tipo escolar, académico y no académico? Varía en los elementos que integramos en el trabajo, no en la forma de redactar. ¿Sale? Vamos a quitarnos también esa parte. No es en la forma de redactar, los elementos. Uno de los elementos que no se meten en un trabajo no académico son las bases teóricas. ¿Por qué las bases teóricas? Porque las bases teóricas se hacen como 50 páginas. O sea, imagínense que de repente les pido yo trabajos de investigación a ustedes porque yo soy dueño de una revista y voy a publicar la revista y necesito sus trabajos. Entonces, y me entregan ustedes trabajos de investigación de 70 páginas, yo voy a decir, no, pues entonces, ¿de cuántas páginas va a ser el proyecto? ¿De cuántas páginas va a ser el libro? No, no puede ser de esa manera de cómo lo pudiésemos nosotros llevar a cabo, lo pudiésemos manejar. Entonces, esto tenemos que plantearlo bastante bien para poder trabajarlo directamente. Todo acto de escritura implica la redacción siempre y cuando se armen oraciones e ideas con las palabras o los símbolos que se estén expresando. Ideas, ¿sale? No nada más escribir por escribir, no nada más colocar por colocar, no nada más cantinflear por cantinflear. Y es el acto de poner en orden las ideas, pensamientos, sensaciones, experiencias de una persona. ¿Sí? O sea, de repente, oye, a ver, y lo clásico, aquí viene algo muy, muy práctico, muy sencillo de lo clásico, ¿no? Estoy haciendo una tesis sobre mantenimiento preventivo a a un equipo de enfriamiento casero, ¿no? Un clima, aire acondicionado. ¿Y qué imagínense, en mis bases teóricas? Pues el primer tema que debo de abordar es sobre qué es mantenimiento preventivo. Tengo que abordar las partes de del equipo de enfriamiento. A ver, pero si vamos en ese orden, primero debes de poner qué es el equipo de enfriamiento que vamos a tener, cuáles son los tipos de enfriamiento que se tienen, características de los tipos de enfriamiento, partes de los equipos de enfriamiento y ya después, y así poder trabajarlo. Sí, pero si yo empiezo poniendo partes primero y luego características de los tipos de enfriamiento y después coloco los tipos de enfriamiento que existen, o sea, tenemos un desorden en ideas. Por eso es muy importante, aparte regresamos a
a esa sensación, a esa característica previa, el leer al menos entre 2 y 3 veces para darle una coherencia al texto que nosotros estemos colocando, al darle una hilación a la información que tenemos. Parece, yo repito, conforme nosotros como masters empezamos a tener experiencia en ello, pues a nosotros se nos empieza realmente a facilitar la labor. Entre más, aquí viene una situación, entre más nos opongamos, o sea, ¿qué quiere decir oponernos? Que de repente es que porque yo siempre lo he llevado de esta manera y no quiero adecuar o no quiero cambiar algo, sí, lo he llevado siempre así, lo quiero seguir llevando así, o sea, viene expresión mexicana, por mis calzones lo hago de esta manera, entonces allí vamos a, o sea, perdemos más tiempo, porque primero quiero hacer mi gusto y luego tengo que cambiar las cosas. Vean a nuestros hijos, a nuestros niños pequeños, ¿no? Es que el maestro me dijo que hiciera la O así, ¿no? Y que lo reafirmara. No, mira, hijo, lo puedes hacer de esta manera, lo vas a ver. No, 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 no. Y no, mira, vamos a hacerlo. ¿Qué te parece? Lo hacemos de esta manera y luego lo haces como dijo el maestro. Y luego le preguntamos al maestro cómo puede ser. Entonces, es una forma de educarnos, ¿sí? Pero porque yo era niño, sí podía yo hacerlo, ¿no? Ya como soy adulto, de repente no quiero aprender o no quiero llevar otras cosas a otro contexto. No, sí, tenemos que aprender a llevarlo a otros contextos. Tenemos que aprender realmente a regular todas estas partes. Sí, porque por ahí dijera en el libro de O.J. Mandino, dijera una expresión, ¿no? Todos los días, en todos los sentidos, realmente y de verdad, mejoro y mejoro. ¿Qué quiere decir? Si estamos en esto, pues vamos también a abrir un poquito el contexto de nuestro pensar, de las formas, cómo hacerlo, y por qué no darle también yo a veces le digo, vamos a darle el, ¿cómo se le dice eso? Vamos a darle lugar a dudas de lo que otras personas puedan opinar y sobre ello podemos hacer argumentaciones. Si es alguna técnica, bueno, voy a intentar hacer esa técnica que me dice de cómo debe de hacerse el mantenimiento y ya después de ello lo puedo evaluar si se lleva de manera correcta, o sea, si funciona o no funciona o si cambia algunos aspectos. Nos va haciendo másters distintos, diferentes a cualquier ámbito que nosotros pudiésemos realmente manejarlo, el cómo poder trabajar más allá. No es simplemente escribir, es pensar qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cómo lo voy a llevar a cabo para poder manejarlo. Sí, es eso lo que tenemos. Cómo plasmar en palabras coherentes lo que se piensa, cómo organizarlas, cómo asociarlas. Pues hay que redactar con lógica y corrección, que va a exigir siempre reflexionar. Sí, entonces, ustedes otra vez me van a argumentar y me van a decir, oye, y entonces pues es más perro también porque ya soy máster, porque ya ser maestrante, ya ser un máster ya es más complicado. Claro que sí, ya nuestros niveles de exigencias tienen que variar, sí, porque ya no somos ingenieros, ya no nos podemos permitir ciertos privilegios que teníamos previamente. Ahorita ya tenemos que actuar de diferente forma, de diferente manera, sin ningún inconveniente a lo que nosotros pudiésemos manejar y poder llevarlo a cabo. Sí, es viable, es válido, sí, no vamos a quitar esa mentalidad previa de alma mater, pero sí podemos ir adecuando todos los aspectos y también ir cambiando esa forma de cómo nosotros pues ya nos empezamos a sentir. Y no es sentirnos más que otros,
sino sencillamente pensamos en otros contextos totalmente distintos para poder, para poder adecuar o poder cambiar más allá de. Las etapas de la redacción. Las etapas de la redacción son tres muy prácticas, muy sencillas que pudiésemos llevar a cabo. Una de ellas es la planificación, la segunda la textualización y la revisión. Observemos otra vez, revisión nos están pidiendo. La revisión se refiere a poder tener que leer y releer las cosas que nosotros estamos manejando. La planificación. Bueno, planificar realmente es de qué voy a hablar, saber de qué va a tratar, ¿sale? Por eso nosotros cuando vamos a hacer un proyecto de investigación nos dice, determina el tema a desarrollar, ¿sí? Determina. ¿No tienes determinado este elemento? Vamos a decirlo así. Lo tenemos, no sé de qué tema voy a hablar. Imagínense ustedes, nada más la tarea que les pedí, creo que les pedí muy sencillo, al menos 10 fuentes bibliográficas que ustedes tengan del tema que ustedes van a desarrollar. Es que no sé qué voy a hacer. Entonces debe de tener al menos unas 1000 o 10,000 fuentes de información que vayas a tener. O sea, ¿por qué? Porque no sabes todavía de qué tema vas a hablar. Entonces, todos los temas todavía pueden ser viables para poder llevarlo a cabo. ¿Sale? ¿Qué significa cuando yo ya tengo un tema? Significa que de repente ya sé de qué voy a hablar. ¿Sale? Por ejemplo, eh, me pongo a platicar aquí con mi camarada Jesús, el máster Jesús, y de repente le digo, oye, es que, ¿sabes qué? Estamos apenas en secundaria, es que quiero llegarle a una chica, ¿no? A una chavita. Quiero que sea mi novia. Ah, bueno, entonces, ¿a qué se refiere esto? Vamos a empezar a preparar una plática sobre el noviazgo, el gusto hacia otra persona, las características, cómo le tenemos que decir a la chica, qué tenemos que hacer, cómo debemos de comportarnos, o sea, todo eso, sí, sí, o sea, hay que ser de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque es el tema que yo voy a desarrollar, sí, quiero hacerme novio de una chica por ahí. Entonces, yo no sé, no tengo amigos, me pongo a buscar en internet cómo debo de actuar para poder hablarle a una niña que quiero que sea mi novia y es compañera de mi escuela. Sí, y ahí dentro de esas, me van a empezar a dar tips. ¿Sabes qué? Tienes que bañarte todos los días, tienes que llegar peinado, tienes que, este, no tienes que estar tan sudado cuando llegues a platicar con ella. O sea, esto me está dando una pauta también a que de repente, sí, pues no tengo que ponerme a jugar a la hora de recreo y luego querer platicar con ella. Entonces, o sea, son cosas, son tips que de repente dices, no me dijo que ya no, nunca me van a decir no juegues. No, estoy entendiendo también la información de que de repente me está indicando que va inmerso en ello. Si yo no tengo que estar tan sudado, tengo que estar oloroso, tengo que estar bien peinadito, pues entonces voy a evitar jugar, sobre todo de manera personal. Bueno, estoy en el sureste, estoy en la parte de Coatzacoalcos, Veracruz, entonces las temperaturas son bastante altas y pues ya se imaginarán, ¿no? La voy a invitar para que vayamos al cine. Ok, pero no tengo suficiente dinero. Sigo siendo un estudiante. Ah, caray, ¿cómo le hago? Pues la tengo que llevar en taxi. Sí, pero no tengo suficiente dinero. Ah, pues me voy en el micro a su casa. Por tanto, voy a planear también, planificación que utilizamos, voy a planear
de que tengo que irme tal vez de acuerdo con la distancia, tal vez media hora o una hora antes de la cita. Ah, ya sé qué voy a hacer. He visto que hay unas plantitas por ahí escondidas que no se ven. Voy a llevar una playerita así nada más sencillita, la voy a llevar, voy a llegar algo sudado tal vez, me la quito, llevo mi camisa, mi otra playera seca, me la pongo, la dejo en una bolsita, la otra playerita y la dejo amarrada, escondida ahí por su casa o la misma entrada de su casa sin que nadie se dé cuenta. Estoy planificando, estoy desarrollando mi tema. Sí, no crean que no es nada más de decir así que se haga y listo, ¿sale? Ah, pero esos 10 o 20 pesos que me cobra el micro me pueden servir ese dinero. Pues me voy caminando, sí, pues tengo que ver la forma, tengo que llegar con 30 minutos de anticipación para que me siente enfrente de su casa, a que me refresque, sí, tengo que llevar por ahí mi perfumito, no sé, algo, o una toallita para que me esté secando, para que me seque y me refresque y así no me vea todo sudoroso. O sea, eso es o sea, ya determiné ese tema, ya estoy recopilando información acerca del tema. Estamos manejando y qué es lo que se va a llevar a cabo o cómo lo voy a llevar a cabo, ¿sale? No es nada más de, ok, ya tengo el tema, pero no sé ni qué libros voy a utilizar. Vuelvo a lo mismo. Si vas a hablar de mariposas, pues los libros tienen que ser de mariposas. ¿Estamos? Si vas a hablar de, ¿qué les gusta? De mantenimientos preventivos, pues tienen que hablar de mantenimientos preventivos. Y si ese mantenimiento preventivo es a un equipo X, Y, Z, pues tienes que tener libros X, Y, Z. Así de fácil. Sí, porque yo tengo que correlacionar ambos factores o elementos que se puedan tener dentro de ellos. Tengo que identificar para poder llevarlo a cabo, para poder desarrollarlo. Por eso, vuelvo a lo mismo. Todo esto que yo estuve diciéndolo de manera verbal, de manera oral, yo lo estuve pensando, ¿no? O sea, esa es la planificación. Si se nos complica, créanme, yo utilizo tarjetitas y empiezo a anotar, me recuerdo de algo y rápidamente lo anoto porque ese punto me va a servir. Sí, ustedes van a decir, ay, es que tengo yo el celular, ahí lo anoto. Cuidado, cuidado. O sea, hay que ser sinceros con esto, ¿no? Muchos, o todos, mejor dicho, tenemos este dispositivo llamado smartphone. Sí, lo tenemos. Y somos tan agraciados de repente decir, no, es que yo aquí utilizo mi agenda o que yo me puedo hacer. Y a la hora de la verdad, llegas tarde a las citas, no cumples con actividades porque pues, ya las tenías programadas y no las estás llevando a cabo, no das entregables, no, o sea, entonces de nada te sirve, ¿sí? Y otra de las cosas, ay, es que se me apagó el celular, se me acabó la pila, ¿no? Como decimos muchos, el clásico pretexto facto que manejamos, ¿no? De repente, es que se me acabó la pila, ¿no? Desde que las cargas de las baterías de nuestros smartphones se logran terminar, nos acabamos todos aquellos que ponemos pretextos cualquiera. Sí, o sea, ya está. Es que se me acabaron los datos, ¿sí? Y de repente, eso me dijo la vez pasada el Máster David, y de repente yo sé que el Máster David está ¿cómo se llama? Está por mensualidades, ¿no? O sea, y con cargo a su tarjeta y no hay ningún problema, pero se le acabaron sus datos. Ok, voy a creerle, ¿no? Pero es parte de la planificación. Si ustedes no están acostumbrados a trabajar con agendas electrónicas, cuando digo trabajar en agendas electrónicas es realmente saber trabajar y tomar notas y poder darle seguimiento a esas notas dentro de su dispositivo electrónico. Si no saben hacerlo, háganlo en papel, háganlo. Nadie, ni uno, que yo sepa, nadie se va a reír porque lo utilicen en papel. ¿A qué voy con esto?
Hay personas que de repente vamos a conocer y de repente el que ustedes lo vean con hojas, con papel X. Miren, no les miento. Ay, no se ven, no se logra ver. Bueno, aquí tengo unas hojas y este es mi calendario que tengo yo, sí, mes por mes. Aquí está mayo. Eso sí se logra ver tantito. Este es mayo. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Tengo todos los días de mayo y algunas actividades principales que yo tengo que cumplir. Y al igual tengo colores marcados aquí en verde mis clases de maestría, mayo, junio, y luego viene el otro grupo de maestría también. Entonces, ahí están marcados, ahí cambié de color a rosa. Entonces, esto para mí es mi agenda personal. Y en mis reuniones yo saco mis hojas porque es mi acordeón que yo le doy seguimiento a lo que estoy trabajando o a lo que estoy manejando. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué creen? Soy ingeniero de sistemas, por tanto, muchas veces decimos, ay, o sea, pues la tecnología lo debe de tener a la mano. Sí, pero no me gusta. Sí, sí, pero no me adapto, no me gusta el estar trabajando con ese tipo de agendas. Sí. ¿Por qué? Porque con el papel me acostumbré y no pasa nada. Entonces, igual ustedes, eso es lo que tenemos que ir haciendo. Con eso nos va a servir a nosotros a poder organizarnos. Estoy haciendo todas mis anotaciones pertinentes y así puedo organizar qué es lo que hago, qué es lo que hago, cómo se hace, para qué sirve, cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que manejar, si ya lo revisé, cuál fue el resultado, la solución de lo que yo ya manejé. Todos esos, tengo mis anotaciones y de repente me dicen, oye, hiciera, sí, cómo no, me regreso a hojas anteriores, meses anteriores para mí y ya puedo identificar cada factor, cada uno de los elementos, de acuerdo con el tema que esté desarrollando. Si estoy haciendo una tesis, pues es necesario agarrar una hoja, 2 hojas, 3 hojas y organizar esa información. ¿Por qué? Porque de repente, si yo les digo, o bueno, imagínense ustedes, muchas veces traumas existenciales que traemos desde prepa, desde bachillerato. Imaginémonos nosotros que de repente, cuando hicimos en prepa un proyecto de investigación y de repente hablamos sobre la contaminación. Y encontramos en Internet contaminación ambiental, contaminación en el agua, contaminación en tal cosa, contaminación en esta otra cosa, contaminación en esto, y luego hablamos, por ejemplo, en mi caso, yo hablé sobre la contaminación del río Coaxacualcos, pero también estaba importante que cómo ha influenciado y ha influido el crecimiento en la Europa occidental, en Chernobyl. Entonces, ¿cómo o sea, todo ese tipo de contaminación que se está manejando allá? O sea, y de repente, ¿de qué trata mi información? O sea, me empiezo a ver mi cúmulo de información y es un mundo. No puedo trabajarlo, organizarlo, delimitarlo. ¿Por qué? Porque tampoco está delimitado. De repente, cuando yo digo determiné el tema, yo nada más hablé de manera general y no sé, y no tengo delimitado o no tengo tal vez un ajuste sobre hasta dónde lo voy a manejar. Ese es el problema que muchas veces nos ocasiona el dejar un tema muy global. Eso nos pudo haber pasado en algún momento de nuestra vida, sobre todo en secundaria y bachillerato, cuando entregábamos investigaciones que al final no sabíamos qué investigación era, ni de qué, ni de quién, ni de dónde, ni de cómo, ni de cuándo, pero pues le metimos de todo un tutifruti tremendo. Sí, es importante, o sea, dentro de la planificación, de qué documento trata, qué escribo en ese documento, a quién va a ir dirigido o a quién va a ir dirigida. Por ejemplo, si hacemos una tesis académica, va a ir dirigida a una institución educativa y por tanto no sabemos quién o quiénes lo van a leer, sino todos lo pueden leer sin ningún problema. ¿Y cuál es el tema? ¿Para qué y cómo lo podemos desarrollar?
tenemos que planificarlo, tenemos que identificar realmente ese factor, ese elemento. Porque ya después de ello viene lo que nosotros consideramos la textualización. Es una segunda etapa de la redacción. Recuerden que son 3 junto con la revisión. La textualización nos dice que es poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Y si yo no tengo un plan, ¿qué voy a escribir? Porque muchas veces nosotros de repente decimos, ay, pues no voy a planificar, o sea, la planificación no la hago, nunca he hecho planificación. Entonces hay que cuidar eso. Porque cuando empezamos a escribir, o sea, imagínense, vas a poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Si no, ¿cuándo vas a poder determinar ya inicié o ya llevo el 50% o ya terminé? No vas a poder medir las cosas. Si tú tienes algo planeado, tú ya sabes, puedes identificar qué tanto estás avanzando porque de acuerdo con lo planeado, ya vas trabajando. Pero si no, acuérdense que si no hay un plan, todos vamos avanzando con los ojos cerrados en nuestro trabajo. Entonces, ahí ya podemos empezar a tener cuestiones o situaciones pues que nos dificultan nuestro andar también en ello. Sí, entonces hay que tener también cuidado con esto. Por eso es muy recomendable el planificar para poder saber identificar de qué se trata o por qué se trata. Lo que se ha pensado se traduce en información lingüística y esto implica tomar una serie de decisiones sobre la ortografía, sintaxis y estructura de lo escrito. Si ustedes no tienen un plan, entonces, ¿de qué vamos a hacer o de qué vamos a trabajar? ¿Sale? O sea, imagínense, así nada más, perdón, imaginémonos, así nada más, ¿sí? De repente, ¿qué onda, Master? ¿Nos vamos a reunir? ¿Sí, no? Claro que sí. Uh-huh. Ok, perfecto. Luego nos vemos, entonces, ¿sale? Ok. No hicimos ni un plan. Nada más se dijo que si nos íbamos a reunir. No hicimos un plan. ¿A qué me refiero? No hicimos un plan. Nunca dijimos cuándo, a qué horas, ni dónde, ni para qué se iba a hacer. Sí, porque pues, ¿cómo voy a ir vestido? También eso es importante. Sí nos damos cuenta o sea, no podemos ir a un lugar o a un sitio o sin saber qué hacer. O sea, o de repente si yo les doy la información incompleta. Masters, ¿qué onda? Los veo en más o menos, el sábado a las 5 de la tarde. Ahí ya saben, en el 8A, ¿no? ¿Qué nos podemos imaginar en la contextualización? El 8A. Puede ser una palapa, el 8A, 5 de la tarde. Ok. ¿Y saben qué? ¿A qué los estoy invitando? A un partido de fútbol a las 5 de la tarde en el campo, en la cancha del estadio Hernández Ochoa. ¿Sí? Y me van a decir, ¿cómo fútbol? Pues sí, pues ¿para qué los quiero yo a las 5 de la tarde? Entonces, en un campo de fútbol. Creo que para nada. Y por lo tanto, ya ustedes deben de saber cómo tienen que llegar vestidos. Si llegan en pantalón de vestir o con jeans o con zapatos o con la ropa de chamba, por ejemplo, pues véanse ustedes cómo jugarían fútbol. ¿Sí? Cuando la textualización no es completa, no es la adecuada que se tiene. No existió un plan idóneo para poder manejarlo. Ahí está. Entonces, esa es la segunda etapa de la redacción que tenemos que cuidar. Y la tenemos que cuidar bastante porque pues es lo que estamos realmente diciendo o indicando. Y tenemos un tercer elemento, la revisión. ¿Qué es la revisión? Bueno,
es a mejorar el resultado de lo que se describió previamente. Hace un ratito les dije que los invitaba yo para el sábado 5 de la tarde en el 8A, ¿sí? Conforme lo vayamos leyendo y conforme vayamos manejando la revisión, de repente podemos indicar, híjole, no les dije a qué, híjole, no les dije cómo tenemos que ir vestido, híjole, no les dije, o sea, eso es mejorar el resultado. De primera mano había textualizado que los esperaba yo en el 8A en ese momento, ¿no? Entonces, al momento de adecuar, al momento de cambiar, al momento de hacer las revisiones pertinentes, buscamos esa mejoría, buscamos que la información se dé la correcta, se dé la exacta, la que nosotros pudiésemos realmente manejar. Sí, porque ¿a qué quiero o qué podemos o qué pudiésemos realmente manejar? Es que pues tenemos que decir, tenemos que informar tal cual las cosas como se tienen pensado y planeado. Imagínense ustedes que me van a que de repente me dicen, mi proyecto, sí, es sobre el mantenimiento preventivo a una máquina XYZ, ¿no? Y conforme vamos avanzando, ustedes me están hablando del mantenimiento predictivo, no del mantenimiento preventivo. O sea, repito en esta parte, el contexto ya lo cambiaste. ¿Por qué? Porque de repente, conforme ibas avanzando en el tema, dijiste, híjole, está más fácil el predictivo que el preventivo. ¿Sí? O encontré más información de este que de este otro. ¿Dónde está el plan de mi investigación? ¿Sí? No estoy realmente, no tengo contextualizado ni planificado qué es lo que quiero desarrollar o cómo lo quiero desarrollar. Sí, sí, o sea, de repente, aquí les puedo decir, son cerrazones que en muchas ocasiones nosotros consideramos en el día a día. Sí, esas razones que de repente, pero es que así no lo hacía antes, no pasa nada. Nosotros tenemos que ir adecuando, tenemos que ir manejando, sí, y aquí hay algo también importante. Tenemos que llevar e ir humanizando los textos. ¿Por qué también les comento esta parte de la humanización del texto? Porque resulta que cada vez más personas, de repente por ahí, nosotros pensamos que hay textos demasiado agresivos. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir de que, híjole, me dicen cosas que siento feo. Lo estoy leyendo y parece que es personal o parece que es a mí. No, no, no. Por eso es importante también esa revisión y esa humanización de cualquier información que nosotros presentemos para no dañar susceptibilidades que puedan hacer y se puedan manejar. Y ahí nos indica nada más, se cumplen tareas como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. Híjole, no quería decirles de esa manera o de esa forma las cosas, ¿no? Entonces así, o sea, tenemos que manejarlo. ¿Cómo tengo que decirte lo mismo, pero que se sienta sin ofenderte? Sobre todo porque es por escrito. Muchas veces nosotros con la boca, o sea, cuando lo decimos de manera verbal, híjole, le buscamos, le rebuscamos y le buscamos y nos sale. Pero decirlo por escrito, que no vayas a dañar, que no vayas a dañar o herir susceptibilidades por ahí de alguien o de algo, que tengas que ser franco, directo, sí, también tenemos que saber manejar. Entonces, hay un cúmulo de cosas que de repente decimos, híjole, pero es que yo soy así.
Por ejemplo, conocí ahí una persona que de repente, es que soy así, o sea, ¿qué quieres que le haga? Sí, sí, eres así, pero no tienes por qué demostrarlo, sobre todo en personas que probablemente no, no conozcas, sobre todo con personas que están ubicando o están buscando otros factores u otros aspectos que puedan cambiarse o se puedan mejorar en ello. Entonces, ahí es de donde nosotros tenemos que ir analizando y tenemos que ir viendo en esta parte. Sí, repito, ustedes van a poder en este momento indicarme, oye, Ernesto, sí, son muchas cosas, es muy bonito, pero, híjole, yo nada más voy a redactar mi tesis. Sí, vamos a redactar nuestra tesis, pero hay formas de que también nosotros podemos redactar dicha tesis, ¿no? O sea, hay formas, características para llevarlas avantes y esas formas, esas características, las tenemos que llevar ya como másters actuados en cualquier instante o en cualquier momento. Bien, no sé si tengamos alguna duda o algún argumento por ahí, por favor. ¿Todo bien? Híjole. Ok, bien, muy amables, muchas gracias. Miren, una de las cosas importantes, señores masters, si ustedes, yo por ejemplo, yo porque ahorita me di cuenta, porque me mandaron un mensaje de un grupo, ya vi la hora y dije, híjole, ya, hay ocasiones que yo no me detengo y sigo platicando, sigo hablando y sigo argumentando. Sí, hablo hasta por los codos también, ustedes ya se dan cuenta buscando la forma de explicar los elementos, sobre todo ya ahorita que nos empecemos a meter también en la próxima semana en los factores de un proyecto de investigación, de una tesis, sí, pero si hay dudas, sean puntuales en decir, rápidamente interrumpirme, levantar la mano, o sencillamente interrumpirme, decir aquí no le comprendí o otra forma de poder abordarlo y no pasa nada. ¿Sale? Por favor, lo importante es que todos logremos hacer las cosas de manera práctica y sencilla. Nada más un último favor, por favor, perdón por la redundancia, será que todos podamos prender nuestras pantallas, para nuestra cámara, por favor, para poder tomar la foto de bienvenida. Ya sería la única ocasión que les solicitaría esta parte y ya para posteriormente retirarnos, ¿no? Y así cuando menos los puedo observar el día de hoy. Yo sé, masters, que en muchas ocasiones nosotros hacemos este proceso porque están laborando o sencillamente estamos porque también para no dañar tanto la velocidad de la conexión. Sí, yo lo entiendo esa parte que nosotros pudiésemos manejar, ¿no? Pero pues, nada más como evidencia del día de hoy. Listo, ya quedó. Si no hay más, quedamos hasta acá. Un placer a todos poder trabajar el día de hoy. Saludos, excelente noche, cuídense mucho, los veo mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Hasta luego noches a todos. Gracias, cuídense.